Somos un estudio de doblaje y lo que están a punto de escuchar no es un cuento. Es el tipo de historia que una persona carga años antes de atreverse a contarla. Hay una cosa que aprendí tarde en la vida, demasiado tarde si me preguntan, y es que hay personas que te aman de verdad y hay personas que simplemente te necesitan cerca para que su mundo funcione. La diferencia entre unas y otras no siempre es obvia. A veces las segundas te abrazan más fuerte, a veces te llaman más seguido, a veces organizan tu cumpleaños con tanto cuidado que tardas años en darte cuenta de que la fiesta nunca fue para ti. Mi nombre es Valeria, Valeria Mondragón. Tengo 29 años, vivo en Guadalajara y durante la mayor parte de mi vida creí que mi familia era complicada pero buena, que las mentiras eran errores, que el control era amor mal expresado. Me, equi- Me equivoqué en todo. Esta historia empieza un sábado por la noche, en un restaurante que yo misma reservé y pagué. Era mi cumpleaños. Lo digo así, con esa frialdad porque necesito que entiendan desde el principio que incluso ese detalle, que yo había pagado la mesa, ya lo dice todo sobre cómo funcionaba mi familia. Nadie lo notó. O si lo notaron, no importó. Éramos como 12 personas sentadas alrededor de una mesa larga con mantel blanco y flores de cempasúchil en el centro, porque mi tía Remedios insistía en que era decorativo y no cosa de muertos, aunque nadie le preguntó. Estaba mi mamá, Guadalupe, que todos llaman Lupita, aunque a mí nunca me gustó ese apodo para ella porque Lupita suena tierna y mi madre no lo es. Estaba mi papá, don Ernesto, callado como siempre, con esa manera suya de existir en los márgenes mientras ella operaba todo. Estaba mi hermano Rodrigo con su esposa Fabiola, que sonreía demasiado para alguien que claramente no quería estar ahí. Y estaban los tíos, los primos, la señora que mi mamá llama su amiga, pero que en realidad es su audiencia favorita. Yo estaba en la cabecera, que era un detalle simbólico que mi mamá permitió solo porque técnicamente era mi noche. Ya ven, detalles. La cena iba bien, o lo que en mi familia se considera bien, que es que nadie lloraba y los meseros seguían sonriendo. Pedí enchiladas verdes porque eran mis favoritas desde niña y mi mamá hizo ese gesto suyo, ese levantamiento casi imperceptible de una ceja, como si enchiladas verdes a los 29 fuera un signo de inmadurez. No dije nada. Llevaba años aprendiendo a no decir nada en los momentos equivocados. Fue cuando trajeron el segundo plato que lo escuché. Y digo escuché porque no fue un grito, fue un susurro. Ese tipo de susurro calculado que algunas personas usan cuando quieren que sus palabras lleguen sin parecer que las dijeron en voz alta. Mi mamá se inclinó hacia mi papá, puso una mano sobre su brazo y le dijo casi al oído, pero no lo suficientemente bajo. Dile a Rodrigo que vaya al departamento de Valeria, que cambie las cerraduras esta noche, antes de que regresemos. El tiempo se ralentizó. Eso me pasa a veces cuando algo me golpea sin que yo esté preparada, como si el cerebro necesitara más tiempo para procesar lo que los oídos ya recibieron. Mi papá asintió sin ni siquiera preguntar por qué. Mi hermano recibió el mensaje 3 minutos después y salió con las llaves del coche haciendo ese ruido metálico que yo no voy a olvidar nunca. El ruido de alguien obedeciendo sin preguntar. Y yo me quedé sentada, con mi tequila en la mano, sonriendo. No porque estuviera bien, sino porque llevaba toda la vida entrenando esa sonrisa exacta. La de ya entendí, pero no voy a reaccionar aquí porque sé cómo termina eso. Lo que mi mamá no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo había pasado los últimos 3 meses documentando cosas. Números, fechas, transferencias, documentos que encontré por accidente mientras ayudaba a mi papá a organizar una caja que llevaba años en el closet del cuarto de servicio. Una caja llena de papeles que no tenían nada de inocente. Pero eso viene después. Primero viene Rodrigo regresando con la cara de alguien que vio algo que no quería ver. Llegó a la mesa sin quitarse el saco. Se quedó parado un momento como si necesitara anclarse a algo antes de hablar. Mi mamá lo miró. ¿Ya? Rodrigo negó con la cabeza, despacio. Mamá, hay cinta de la policía en la puerta. Un oficial afuera. Me dijo que no podía entrar, que hubo un incidente. El silencio que siguió fue de ese tipo denso que casi puedes tocar. Mi tía Remedios soltó los cubiertos.
Mi papá puso la copa en la mesa con más fuerza de la necesaria. Mi mamá no se movió, pero vi algo que rarísimas veces había visto en ella. Vi miedo, no sorpresa, miedo. Y eso fue lo que me lo dijo todo. Porque si el miedo hubiera sido por mí, habría preguntado primero si yo estaba bien. Pero no preguntó eso. Lo primero que dijo fue, ¿encontraron algo adentro? Salí del restaurante antes de que alguien pudiera detenerme. El aire afuera de Guadalajara de noche tiene ese olor particular a lluvia reciente y tráfico. Y yo lo respiré profundo tratando de ordenar lo que sentía. Mi teléfono vibró cuando ya estaba en el coche. Un número desconocido. Contesté. Señorita Mondragón, le habla el oficial Herrera de la Policía de Guadalajara. Necesitamos que se presente en su domicilio a la brevedad posible. Hubo una intrusión. Manejé los 20 minutos que me separaban del departamento con una claridad extraña. No lloraba, no temblaba, pensaba. Pensaba en la caja del closet, en los nombres en los documentos, en el número de cuenta que aparecía una y otra vez con variaciones mínimas, y pensaba en que mi mamá no había preguntado si yo estaba bien. El edificio tenía 2 patrullas estacionadas afuera con las luces encendidas. El oficial Herrera era un hombre de unos 40 años con bigote y cara cansada, que me explicó lo que habían encontrado con esa voz neutral que los policías desarrollan con los años para no contagiar pánico. Puerta forzada, sin señales visibles de robo, huellas que ya estaban procesando, y una carta sobre el sillón que nadie había tocado todavía. ¿Tiene idea de quién pudo haber hecho esto? Me preguntó. Hice una pausa. Esa pausa que das cuando la respuesta es complicada y simple al mismo tiempo. Mi hermano intentó entrar esta noche por instrucción de mi madre, pero alguien ya había estado antes. El oficial me miró fijo. ¿Su madre le pidió a su hermano que entrara a su departamento sin permiso? Así es. Escribió algo en su libreta sin que yo pudiera ver qué. Luego me preguntó si podía acompañarlo adentro. El departamento olía diferente. No sé explicarlo mejor que eso. Como si el aire hubiera sido movido por manos que no debían estar ahí. Todo estaba en su lugar a primera vista, pero había pequeños signos que yo notaba porque era mi espacio, y conocía cada rincón. Un cajón no del todo cerrado, una silla movida unos centímetros, y las fotos, todas las fotos donde aparecía yo con mi hijo Mateo, boca abajo, todas, una por una. Me detuve frente a la del refrigerador. Era una foto Polaroid que Mateo y yo habíamos tomado el verano pasado en Tequila, los dos con sombreros de paja y helado derritiéndose en las manos. Estaba boca abajo sobre el imán de una tortuga que él me regaló cuando tenía 4 años. El oficial señaló el sobre en el sillón. ¿Quiere abrirlo usted o prefiere que lo hagamos nosotros? Lo abrí yo. Adentro había una hoja impresa, sin membrete, sin firma, solo una línea en el centro de la página. Dile a tu madre que la verdad siempre encuentra el camino de vuelta. La leí 2 veces. 3. Intenté descifrar si era una amenaza, una advertencia o algo peor. Algo que alguien sabía que yo no sabía todavía. Le pregunté al oficial si tenían algún sospechoso. Me dijo que las cámaras del edificio habían capturado a un hombre, que ya estaban identificando, que me llamarían. Pasé esa noche en el departamento de mi amiga Consuelo, que vive a 10 minutos y que es el tipo de persona que no pregunta qué pasó, sino qué necesitas. Le dije que necesitaba silencio y una cobija, y me los dio sin más. Me quedé despierta mirando el techo pensando en esa frase. La verdad siempre encuentra el camino de vuelta, pensando en quién la había escrito, pensando en qué verdad. A las 7 de la mañana llamó el oficial Herrera. Las huellas coincidían con un hombre llamado Marco Ibarra, 42 años, técnico de mantenimiento contratado por el administrador del edificio, actualmente detenido. Y había algo más. La semana anterior habían salido transferencias de una cuenta registrada a nombre de Guadalupe Mondragón, es decir, mi madre, hacia una cuenta vinculada a Marco Ibarra. 2 pagos. El concepto decía servicios varios. Servicios varios. Me senté en la cama de Consuelo y me quedé quieta tanto tiempo que ella asomó la cabeza preocupada. ¿Estás bien, Valeria? No era pregunta, era lo que dicen los amigos cuando no saben qué decir pero quieren que sepas que están ahí. No estoy bien, le dije, pero ya sé qué hacer.
Lo que hice fue esto. Fui a casa. Abrí la caja del closet que había guardado en casa de Consuelo exactamente por si algo así pasaba, porque una parte de mí llevaba meses preparándose sin saber bien para qué. Saqué los documentos, los ordené, y llamé al oficial Herrera para decirle que quería presentar una denuncia formal y que tenía información adicional que él necesitaba ver. Pero antes, hice algo más. Le mandé un mensaje a mi mamá, solo 4 palabras: ven a cenar hoy. Nada. Su respuesta tardó exactamente 90 segundos. Bien. ¿A qué hora? A las 7. Llegó puntual, claro. Guadalupe Mondragón nunca llega tarde porque la impuntualidad es señal de desorden y el desorden es inaceptable en su mundo. Llegó con blusa de seda color vino y los aretes de perla que se pone cuando quiere parecer respetable. Entró a mi departamento con la misma confianza de siempre, esa forma suya de ocupar los espacios como si le pertenecieran. Huele a pintura, dijo. ¿Cambiaste algo? Sí, las cerraduras, las nuevas, porque las anteriores las forzaron. Se sentó, cruzó las piernas, puso el bolso sobre la mesa con ese cuidado excesivo que tiene con sus cosas. Valeria, lo de anoche, la interrumpí. Mamá, Marco Ibarra. ¿Te suena el nombre? Un cambio mínimo en su mandíbula. Imperceptible si no la conoces tan bien como yo. Pero yo la conozco. No sé de qué hablas. Abrí mi teléfono y puse sobre la mesa la impresión de los registros bancarios que el oficial Herrera me había permitido sacar. Los pagos, las fechas, el nombre de la cuenta. Ella los miró. No los tocó. Eso puede tener muchas explicaciones, dijo. Claro, respondí. Por eso quiero que me des la tuya. Silencio. El tipo de silencio que ella usaba para reorganizar. Lo conocía bien. Había aprendido a esperar sin llenar ese silencio, porque llenar los silencios de mi mamá siempre había sido mi error. Ella operaba en los silencios. Los usaba. Esta vez yo esperé más que ella. Finalmente habló. Esos documentos que encontraste en la caja de tu padre no son lo que crees. ¿Qué crees que creo? Creo que crees que hicimos algo malo. Su voz tomó ese tono, el de madre explicándole a una niña. Hay cosas del negocio de tu padre que son complicadas, que requieren cierta discreción. Tú no entiendes cómo funciona eso. Entiendo perfectamente, dije. Entiendo que hay propiedades registradas a mi nombre que yo nunca firmé. Entiendo que hay cuentas que usaron mi RFC sin mi consentimiento. Entiendo que técnicamente me convirtieron en parte de algo que nunca me explicaron. Su máscara se quebró. Solo un segundo. Pero fue suficiente. ¿Fuiste a la policía? Todavía no había terminado esa pregunta cuando activé la grabación en el teléfono que tenía sobre la mesa entre las servilletas. Sí, y mañana llevo el resto. Se puso de pie. Sus manos temblaban, cosa que no había visto en mi vida. Mi madre no temblaba. Mi madre era el centro inmóvil de cualquier tormenta. Si haces eso, dijo en voz baja, destruyes a esta familia. Mamá, ustedes me usaron, pusieron mi nombre en documentos ilegales, contrataron a alguien para entrar a mi departamento a recuperarlos antes de que yo pudiera hacer algo. Y esta noche vine a decirte que ya es demasiado tarde. ¿Y Mateo? Dijo. ¿Pensaste en él? ¿En lo que es tener un abuelo en la cárcel? Eso sí me dolió, no voy a mentir. Dolió exactamente como ella pretendía que doliera, directo en el punto más vulnerable. Pero lo que noté, lo que registré, fue que ni siquiera mencionó a Mateo en contexto de preocupación por él. Lo mencionó como herramienta. Pensé en Mateo, dije. Por eso hago esto. Se fue. Sin decir adiós, sin volver a verme. La puerta cerró y me quedé sola en el departamento con el olor a pintura nueva y el sonido de la ciudad afuera, y la sensación extraña y nueva de no sentirme culpable. Las semanas siguientes fueron largas. Las investigaciones siempre lo son. Hay una idea de que cuando uno denuncia algo todo se resuelve rápido, limpio, cinematográfico. La realidad son formularios, llamadas, esperas, fechas postergadas, más formularios. Hubo momentos en que dudé, no de si había hecho lo correcto, sino de si iba a poder sostenerlo, porque mi hermano Rodrigo dejó de hablarme, porque mis tíos circularon una versión de los hechos donde yo era la traidora, porque hubo 3 semanas donde el único adulto que me preguntó cómo estaba fue Consuelo. Pero también hubo esto. Un martes en la tarde, Mateo llegó de la escuela con un dibujo.
Me lo extendió con esa seriedad que tienen los niños de 6 años cuando algo les parece importante. Somos tú y yo, mamá. Y el sol, porque siempre hay sol cuando estamos juntos. Lo pegué en el refrigerador, exactamente donde estaba la Polaroid que habían puesto boca abajo. La resolución llegó 4 meses después. Los documentos eran suficientes. Mi padre enfrentó cargos por defraudación fiscal y uso indebido de identidad. Mi madre fue investigada como cómplice. Marco Ibarra ya estaba detenido. Rodrigo cooperó eventualmente, creo que porque Fabiola lo convenció de que era la única salida inteligente. Yo fui exonerada completamente. El juez fue explícito en que no había ninguna evidencia de participación voluntaria de mi parte, lo que en términos legales es una victoria y en términos emocionales es algo mucho más extraño. Porque ganar no se siente como en las películas. Se siente como soltar algo muy pesado que cargaste tanto tiempo que ya no sabes cómo caminar sin ese peso. Mi mamá no fue a la cárcel. Eso me costó procesarlo. Fue condenada a 3 años en suspenso, multas y trabajo comunitario. Mi papá pasó 8 meses en prisión preventiva antes de llegar a un acuerdo. Perdieron las propiedades que habían escondido. Perdieron la empresa. No hablé con ninguno de los dos por casi un año. Y entonces, un día de noviembre, mi mamá llamó. Contesté porque... no sé por qué contesté. Tal vez porque parte de mí todavía esperaba algo. No sé qué. Una disculpa real, quizás. Las palabras exactas que lo reparan todo. Lo que dijo fue, quiero que Mateo me conozca. Me quedé callada. Soy su abuela, Valeria. Lo sé, dije. Dime cómo piensa hacerlo esta vez. No hubo respuesta inmediata. Y eso, de alguna manera rara, fue lo más honesto que me había dado en años. El no saber. El tener que pensar en eso por primera vez como pregunta real y no como derecho automático. Colgué. No con rabia, sin rabia, que era nuevo. Hoy, meses después de esa llamada, sigo sin una respuesta clara sobre lo que viene. No sé si voy a reconstruir algo con mi madre. No sé si Rodrigo y yo vamos a volver a ser hermanos de verdad. No sé si mi papá es el hombre que yo creía que era de niña o el que resultó ser después. Probablemente las dos cosas. Probablemente así funcionan las personas. Lo que sí sé es esto. Sé que Mateo dibuja soles aunque esté nublado. Sé que Consuelo todavía me manda audio de voz de 5 minutos cuando le cuento algo difícil, porque dice que las cosas importantes no caben en texto. Sé que el departamento huele a mí otra vez, sin rastro de manos ajenas. Sé que cambié las fotos por nuevas. Sé que la Polaroid de tequila ahora está en el marco grande de la entrada, la primera cosa que ves cuando entras. Y sé que la noche de mi cumpleaños, cuando escuché ese susurro de mi mamá y vi salir a mi hermano con las llaves tintineando, algo en mí tomó una decisión antes de que mi mente la procesara completamente. Una decisión de no seguir siendo el suelo sobre el que ellos construían sus secretos. No sé si eso es valentía. Tampoco sé si es venganza. Creo que es simplemente el momento en que una persona deja de hacerse la dormida. Han pasado ya casi 8 meses desde que todo salió a la luz. A veces paso por el restaurante donde fue la cena y lo veo desde la ventana del coche. La mesa del fondo donde nos sentamos todavía tiene flores en el centro. No de cempasúchil, sino rosas blancas ahora. Distintas. El mundo sigue moviéndose. Mateo me preguntó la semana pasada si la abuela Lupita iba a venir a su fiesta de cumpleaños. Le dije que no sabía todavía. Me miró con esa cara suya de estar procesando algo importante. ¿Está enojada contigo, mamá? No, le dije, está aprendiendo, como todos. Asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Luego, volvió a sus carritos y yo me quedé ahí, mirándolo, pensando que hay personas que te enseñan quién no quieres ser, y que eso, a su manera retorcida y dolorosa, también es un regalo. Aunque lo devolvería si pudiera, aunque a veces no estoy tan segura. Estoy tan